¿Son válidos los libros de autoayuda? El Bhagavad Gita como sabiduría perenne. En el verso que vamos a ver también vamos a identificar los procesos de adquisición del conocimiento descendiente, de arriba a abajo, como el Gita, o ascendente. Quería compartir con vosotros el siguiente comentario de Swami Mukundananda sobre el proceso de transmisión de la ciencia del yoga relacionado con el verso 4.1. Os lo leo. Al comienzo de la creación, yo enseñé esta eterna ciencia del yoga al dios del sol, Vivasvan. Él se lo enseñó a su hijo Manu y él a su hijo Ixvaku. Buenos días, soy Pedro Noney, experto y traductor del Bhagavad Gita y de la obra de Swami Vivekananda, y me encantaría que le dieses un like y que compartieses este vídeo o que te suscribieses, si no lo estás. Swami Vivekananda comenta sobre los procesos de adquisición del conocimiento, del jnana. Este verso muestra el proceso descendiente del conocimiento, donde alguien que es una autoridad perfecta, el Señor, en este conocimiento lo transmite a otro que desea saber, en este caso Arjuna. Inversamente está el proceso ascendente de adquisición del conocimiento, donde uno se esfuerza por mejorar las fronteras de la comprensión a través del esfuerzo personal. El proceso ascendente es laborioso, imperfecto y requiere mucho tiempo. Por ejemplo, si deseamos aprender física, podemos intentar hacerlo por el proceso ascendente, donde especulamos sobre sus principios con nuestro propio intelecto y luego sacamos conclusiones. O podemos hacerlo por el proceso descendiente, donde nos acercamos a un buen profesor de física. El proceso ascendente requiere mucho tiempo y es posible que ni siquiera podamos completarlo durante nuestra vida. Tampoco podemos estar seguros sobre la validez de nuestras conclusiones. En comparación, el proceso descendiente nos da acceso inmediato a los secretos más profundos de la física. Si nuestro maestro tiene un conocimiento perfecto de la física, entonces es muy sencillo, simplemente escucha esta ciencia de él y asimila lo que dice. Este proceso descendiente de recibir conocimiento es fácil e impecable. Y la pregunta que nos debe surgir es si son válidos los libros de autoayuda. Cada año se publican cientos de miles de libros de autoayuda en todo el mundo que presentan de alguna forma la solución de sus autores a los problemas encontrados en la vida. Estos libros pueden ser útiles de forma limitada, pero debido a que se basan en el proceso ascendente de obtener conocimiento, tienen que ser, por su propia definición, imperfectos. Cada pocos años surge una nueva teoría que derroca a las actuales. Este proceso ascendente no es adecuado ni para conocer la verdad absoluta ni la eterna ciencia del yoga. El conocimiento divino no necesita ser creado por esfuerzo propio. Es la energía de Dios que ha existido desde siempre, así como el calor y la luz son tan antiguos como el fuego del que emanan. Dios, la gran alma, Brahman, Satchitananda, la inteligencia superior, o como quieras llamarla, y el alma individual, tu Atman, son ambos eternos, infinitos, no tienen ni inicio ni final, por lo que la ciencia del yoga, que une el alma con Dios, también es eterna. Por tanto, no hay necesidad de especular y formular nuevas teorías al respecto. Una constatación de esta evidencia es el propio Bhagavad Gita, la Biblia o el Tao Te Ching, que continúan asombrando a la gente con su infinita sabiduría perenne, que sigue siendo relevante para nuestra vida diaria, y en el caso del Gita, 50 siglos después de que se transmitió y fuese compilado por el gran Vyasa. Sri Krishna afirma en este verso que el conocimiento del yoga que él le está revelando a Arjuna es eterno y se transmitió en la antigüedad a través del proceso descendiente de gurú a discípulo. Muchísimas gracias. Om Namaste.